Y hoy quiero que nos centremos en el capítulo siguiente, que era el 11. Vamos a estar trabajando del versículo 1 al versículo 9. No sé quién me pueda ayudar con la lectura, Ana o Mari. 11 No sé del si... 1 al 9. 11 del 1 al 9, por favor. Amén. Habrá entonces en toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Cuando los hombres salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron, hagamos ladrillo y cosámoslo al fuego. Y el ladrillo les sirvió de piedra y el asfalto de mezcla. Después dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, para hacernos famosos y para no ser esparcidos por toda la tierra. Entonces el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Y dijo el Señor, el pueblo es uno y todos tienen un mismo lenguaje. Han empezado la obra y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje para que ninguno en todo entienda el habla de su compañero. Así el Señor los esparció por la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció por toda la tierra. Amén, gracias. Bueno, pues aquí estamos viendo, yo creo que son eh, relatos que en algún momento hemos escuchado, historias de la Biblia que en algún momento hemos escuchado y que, como todo, es necesario volver a escuchar. ¿Por qué? Porque es muy fácil que olvidemos las cosas, es muy fácil que tengamos el conocimiento de que sucedió, de que conocemos esa historia, pero no la aplicamos o no entendemos cuál es el propósito de todo esto. Entonces, la idea de nosotros es recordar qué es lo que tenemos que hacer, cómo nos sirve a nosotros en nuestra vida, vida secular, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral. Todo las escrituras tienen siempre una aplicación profunda para nuestra vida, para nuestro día a día. Y aquí, bueno, estamos viendo este relato en el cual nosotros ya hemos visto todo lo que ha sucedido desde Adán, habíamos visto pues todo hasta el diluvio, vimos la descendencia de Noé, y bueno, ya estamos viendo que ha pasado todo esto y estamos entrando en otro periodo donde nos habla y algo importante que creo que todos lo hemos entendido así, que dice que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y eso creo que no hay necesidad de traducirlo, no hay necesidad de decirlo de alguna otra manera, porque es bastante fácil de entender. Realmente aquí nos está diciendo literalmente que había una sola lengua y unas mismas palabras, es decir, un solo idioma sobre toda la faz de la tierra. Había una lengua original. Y aquí no hemos visto ninguna otra momento en el cual se haya hablado acerca del idioma, del lenguaje. No habíamos visto anteriormente hasta este momento. ¿Qué quiere decir? Que todo lo previo era una sola lengua hasta este punto. Hasta este punto nos dice que salieron de oriente y hallaron una llanura y se establecieron ahí. ¿Y qué fue lo que sucedió?
se dijeron los unos a los otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Ok, aquí ¿qué está pasando? No están pidiendo la aprobación de Dios. Dice, se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Es decir, entre los mismos hombres se aconsejaron, idearon hacerlo por sus propias fuerzas, por su propia voluntad. Y dice que el ladrillo les sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y aquí estamos viendo una parte interesante. Nos está diciendo que el ladrillo le sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Entonces, esto nos está indicando que para esa etapa histórica, ya nos está dando un poquito de la geografía donde estaban, pero en la parte histórica y cultural estamos viendo que aquí algo era como algo hasta cierto punto, no podemos afirmarlo al 100, pero era algo relativamente reciente para ellos, porque dice que les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, es decir, les sirvió para edificar en lugar de hacerlo con piedra. Y el asfalto en lugar de mezcla. Entonces aquí estamos viendo ya una forma premeditada, una forma intencional de construir algo. Es decir, ya había una intención de parte del hombre por construir algo. Y aquí dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y volvemos a lo que habíamos visto hace un momento. Dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. No dice, edifiquemos a Dios. Dice, edifiquémonos. ¿Y eso qué significa? Nosotros, los hombres, los humanos, nosotros, porque somos poderosos, porque estamos logrando dominar la materia, estamos dominando el material de construcción. Entonces, vemos que desde ahí empezamos a tener, como seres humanos, como humanidad, pues la inteligencia, pero a la vez la necedad de que nuestro conocimiento, nuestra inteligencia no puede ni por tantito compararse a lo que es Dios. Y la necedad de querer hacerlo tal como lo hemos venido viendo desde el principio, lo seguiremos viendo después y lo seguimos viendo hasta hoy en día. Y hoy día que la ciencia está tan avanzada que ya se pueden clonar vegetales, animales, ya está, pues los robots ya prácticamente son como humanos, casi tienen la apariencia humana, hablan muy similar, ya está la inteligencia artificial que ya los alimenta, ya tienen hasta cierto punto independencia. ¿Qué quiere decir? Seguimos en la misma dinámica que en ese entonces. Seguimos en la misma dinámica. Tal vez no estamos diciendo hagámonos como dioses, pero estamos dejando de lado a Dios y estamos poniendo por encima nuestro intelecto, el intelecto humano, los avances, el conocimiento, y cada día se habla menos de Dios. Cada día se le da menos valor a la familia, menos valor a la sabiduría. Hoy día los ancianos ya no son considerados personas valiosas. Tristemente, hoy día los ancianos ya son personas que le pesan, es una carga para la sociedad, y lo podemos ver en la sociedad hoy día con el tema de pues los servicios, las jubilaciones, todo lo que conlleva. O sea, cada día se nota que es
un peso para la sociedad. ¿Y qué quiere decir? Que estamos demeritando lo que en un momento en las escrituras era lo más importante. Primero, Dios. Y después de ahí, todo lo demás. Entonces, sin necesidad de decir que el hombre quiere ponerse, ocupar el lugar de Dios, sin decirlo, con los actos, parece que se sigue haciendo tal como lo vemos en esta historia. Y estamos hablando de ya mucho tiempo antes, cuando la invención o este conocimiento que tenían de hacer el ladrillo y usarlo en lugar de piedra para construir, pues ya los hacía que podían tocar las nubes. Y es precisamente lo que ellos pensaron. Dice, cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. ¿Qué quiere decir? Seamos grandes. Hacerse de un hombre era precisamente eso, tener grandeza. Y ya después vemos que dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que están pensando hacer. Ok, y aquí vemos cómo está Dios diciendo, el pueblo es uno, todos tienen un solo lenguaje. ¿Qué pasa? Está reafirmando lo que en el versículo 1 nos dice, que todos tenían una sola lengua y unas mismas palabras. Aquí se está reafirmando, todos tienen un solo lenguaje y el pueblo es uno. Dice, ya han comenzado la obra, o sea, ya comenzaron a hacerlo. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y esto nos recuerda también algo que Yeshua, Jesús, dijo, que el basta con pensar en las cosas ya es pecado cuando sabemos que es algo no grato a Dios. Y aquí está diciendo, dice, nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. O sea, habla de que ya han comenzado físicamente, materialmente ya había comenzado la obra. Pero también dice, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Porque Él conocía y Él conoce las intenciones, los pensamientos, conoce a cada uno de nosotros. Entonces, desde lo más profundo del pensamiento, ellos estaban planeando ser grandes y ocupar un lugar que solamente Dios puede ocupar, tal como el enemigo siempre ha querido hacer, usurpar el lugar de Dios. Entonces dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y cuando decimos aquí, cuando leemos, dice, ahora pues descendamos y confundamos. ¿Se acuerdan que esto lo vimos en el primer capítulo de Génesis? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y eso nosotros ya lo habíamos comentado. Entonces Dios, con toda su omnisciencia, omnipotencia, con toda su sabiduría, Él, sabemos que su nombre Elohim es Dios, es en plural. Entonces el hecho de que diga descendamos y confundamos allí su lengua no debería parecernos extraño, porque ya lo vimos. Incluso podemos confirmarlo en Juan. El primer capítulo de Juan así inicia. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
¿Qué nos está hablando? De varios, pero de uno solo. De una unidad, pero de diferentes esencias. Entonces, por eso no es de extrañar que aquí diga eso. Descendamos y confundamos allí su lengua. Es decir, en el lugar donde estaba ocurriendo todo, iba a confundir la lengua. Y dice, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y ya no dice más nada, dice, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Y este último frase dice, los esparció Jehová desde allí sobre toda la faz de la tierra. Dice en el versículo 4 precisamente que los hombres eso pensaban. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué querían hacer? Hacerse grandes y dominar la tierra ellos, como ellos querían, no con base en los preceptos de Dios. Y Dios conocía sus corazones y les concedió ser esparcidos por la faz de toda la tierra. Pero ¿qué pasó ahí? Bueno, pues dejaron de edificar. ¿Por qué? Porque ya no se entendían entre sí. Y de aquí, pues bueno, tenemos ya esa división de lenguas y de naciones que, bueno, hoy día pues son bastante diferentes a las que podemos encontrar en las escrituras, pero que históricamente podemos seguir un rastro y llegar pues a ver de dónde proviene cada una de ellas, o al menos la gran mayoría. Entonces, regresando al relato bíblico, dice que los esparció sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, no pudieron concluir una obra que no iba a ser concluida de ninguna manera. Y a la fecha seguimos, aunque sigan los avances, aunque siga la ciencia, nunca vamos a poder ocupar un lugar que no nos corresponde, porque nuestra naturaleza no es esa. Dice, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y vuelve a reafirmar, los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Y esto qué quiere decir? Que poblaron toda la tierra. Ahora bien, vamos a ver, la humanidad tuvo el deseo de unificarse en torno a sus propios planes y no a los de Dios, como lo acabamos de leer. Y esta torre representa, o para ellos representaba su autosuficiencia, su poderío, su aparente independencia de Dios. Sin embargo, Dios confunde la lengua y los dispersa. Por eso es que se llama Babel. Y a veces nosotros, en nuestro contexto occidental, en el español, pues no entendemos, porque las escrituras dicen que por eso se llamó Babel, porque ahí confundió. Entonces nosotros nos quedamos pues sin entender exactamente por qué. Sin embargo, cuando vamos al hebreo, entendemos que Babel no es en sí el nombre de un lugar, sino es un concepto. Significa algo y significa confusión. Babel, confusión, porque ahí se confundió el lenguaje, los confundió por medio del lenguaje y los dispersó. Ahora tenemos que esa palabra confusión viene de la raíz balal, que significa mezclar o confundir. Entonces, la unidad que ellos buscaban era una unidad sin Dios basada en el poder humano. Y esto no suena similar, no suena parecido a lo que hoy día sucede. Realmente el hombre sigue hoy día buscando ser
tener una unidad poniendo a Dios de lado. Algo que hemos visto a lo largo de la historia no ha podido suceder y sabemos que no va a suceder. Porque sin Dios, sin las escrituras, sin la guía, nosotros nos confundimos, nosotros solos nos confundimos. ¿Qué ha pasado en la historia reciente? Pues que queremos, la sociedad, queremos hacer las cosas por bondad, porque suena más bonito, porque suena muy filosófico, porque pareciera amor. ¿Y qué ha sucedido? No hemos podido llegar a eso que tanto la sociedad proclama. Una sociedad justa, una sociedad libre, una sociedad independiente. ¿Por qué? Porque sin, sin, la, sin el simiente, sin la simiente de Dios, no podemos tenerlo. Porque hemos sido confundidos desde el principio. Y lo vemos desde Adán. O sea, no es necesario decir desde cuándo, sino desde todos los tiempos hemos sido tendidos a prestar oídos a lo que no debemos, al engaño, a querer ser algo que sabemos que no somos, pero que nos da esa inquietud, llamémoslo así. Entonces, aquí la unidad que se buscaba era sin Dios, basada en un poder humano. Entonces, aquí me gustaría ver nosotros que hoy día, si nos basamos en esta historia, vemos el surgimiento de la dispersión de las naciones, pero esto nos ayuda a nosotros, o nos debe ayudar a nosotros, a entender que debemos de ser luz y debemos de estar en unidad. Y el pueblo de Israel, como lo decíamos al principio, a pesar de todo lo que ha sucedido, de todo lo que ha pasado, han sido quienes han portado la palabra hasta hoy nuestros días, y la hemos conocido, y ese ha sido el medio de que la luz llegue hacia nosotros. Entonces, si nosotros contraponemos esto, podemos ver que hay dos visiones de unidad. Por un lado, vemos Babel, que es como el intento humano de alcanzar el cielo por sus propios medios sin obedecer a Dios. Es decir, diciéndole a Dios, ¿sabes qué? Gracias, pero no necesitamos nada, nosotros somos autosuficientes y podemos llegar al cielo. Independientemente de el tiempo, pasado, presente o futuro, esto hay un Babel moderno que sigue insistiendo en llegar al cielo. Podemos ver grandes avances, podemos ver que el hombre quiere llegar a Marte, quiere llegar a las estrellas. Digo, y ahí no voy a entrar yo en polémicas si sí se ha llegado o no se ha llegado, pero vemos el intento de llegar siempre más alto. Y tal vez no es malo el querer, el tener un propósito grande de avanzar. El problema es cuando dejamos fuera a Dios. Y ahí dice, por sus propios medios, sin obedecer a Dios. Y es lo que está pasando. O sea, hoy día, ¿para qué necesitamos la Biblia? Ya son cosas obsoletas, son cosas que ya no van con los tiempos modernos. Ya de repente como nos dicen, ¿no? O sea, ya ubíquense en la realidad, ya modernícense, abran la mente, porque a la gente la Biblia, las escrituras le parecen algo obsoleto, algo que no tiene valor porque es algo viejo. Sin embargo, nosotros que hemos estudiado sabemos
que lo que ahí está escrito es en lo que podemos confiar y encontrar paz, alivio, tranquilidad, shalom en medio de las tormentas. Lamentablemente, pues ha habido pues corrientes, llamémoslo así, que de repente pues ven la parte bonita de las escrituras y así es como quieren llegar a las demás personas, y es cuando viene pues el desencanto con las escrituras, porque en la Biblia en ningún lado nos dice que vamos a hacer, no vamos a tener problemas, al contrario, nos dice en el mundo tendréis aflicción, y no es a tela de juicio, es una certeza. Y si el mismo Yeshua, si el mismo Jesús, siendo el Hijo del Creador de los cielos y la tierra, tuvo calamidades, tuvo tentaciones, tuvo sufrimiento, ¿por qué creemos nosotros que no vamos a padecer nosotros? ¿Por qué? Entonces, ahí tenemos esa representación de Babel, que es el intento de alcanzar el cielo por medios propios sin obedecer a Dios. No es malo intentar llegar adelante, progresar, lo malo es olvidarnos de Dios y obedecer y dejar de obedecerle. Porque una cosa es, bueno, sí, cuánta gente no dice, sí, primero Dios, yo hago la voluntad de Dios, pero terminan haciendo lo que quieren y se olvidan de lo que está escrito. Es más, a veces ni conocen la escritura. Entonces, debemos de ser obedientes en todos los aspectos, no conocer a Dios, no solamente creer en Dios, sino creer a Dios, creerle a Él, creerle a su palabra y ponerla por práctica. Poner todos nuestros planes, ¿no?, en manos de Dios. Poner todos nuestros planes en manos de Dios, pero aparte, porque muchas veces eso decimos, poner nuestros planes y oramos y ponemos todo en manos de Dios, pero cuando debemos tomar una decisión trascendental o a veces hasta pequeñas decisiones, a veces no consideramos las escrituras, ¿no? A veces hasta cómo le hablamos a alguien, yo ando de malas, ando mal, y a lo mejor alguien me dice la palabra y soy grosero, y reconozco que a todos, bueno, a mí me ha llegado a pasar, cuando eso no debe ser en esencia no deberíamos ser así, ¿no? O sea, entonces a lo que yo me refiero es tratar de ser todo el tiempo como debemos ser, ¿no? Entonces, a lo mejor sí creemos, sí ponemos en manos de Dios todo, pero es ir más allá todavía. Y digo, y ahorita que hablo de verdad, o sea, pienso cosas y digo, híjole, Señor, ¿cómo estoy yo dando este tema si yo todavía necesito seguir siendo moldeado, necesito seguir mejorando en muchas áreas de mi vida? Pero creo que el Señor siempre nos enfrenta para darnos cuenta de las cosas, ¿no? Así como el estudio que hemos estado viendo que está en YouTube del Apocalipsis con el pastor Eduardo, eh, cuando habla del librito que dice, cómelo y en un principio será dulce, pero cuando llegue a tus entrañas será amargo. Y después ve y vuelve a profetizar. ¿Qué quiere decir? Que las escrituras suenan muy bonito cuando hablamos de amor, de bondad, de paz. Suena muy bonito. Pero ponerla en práctica es lo que ya no es tan bonito. De repente hay cosas que nos pueden llegar a incomodar. Y yo pienso en este momento y digo, sí, como que esto, de veras estoy tan mal en esto, y de repente yo creo que aquí es donde hay que autoevaluarnos, ¿no? Porque yo de repente digo, no, pero es que esto no, igual no está tan mal, o sea, pasa, ¿no? Y creo que en la Biblia no hemos visto que haya pecados grandes, pecados chiquitos, o sea, es crudo, y yo lo he oído que lo han dicho en algunos mensajes, el mentiroso, no hay una categoría menos pecado que
que el ladrón. Realmente no hay pecados grandes ni pecados pequeños. Entonces, he ahí la cuestión que tenemos que seguir trabajando todos los días. Y por eso es importante, pues obedecer a Dios en todos los aspectos. Y como vimos aquí en esta historia, desde los pensamientos, desde el pensamiento. Entonces vemos cómo Babel sigue estando hoy día con nosotros, entre nosotros, pero tenemos también en contraste a Jerusalén, que representa el lugar donde Dios eligió establecer su nombre y reunir a las naciones en redención, no en rebelión. Y aquí nosotros podemos ver que ¿quién dirige todo esto? El mismo creador de los cielos y la tierra. ¿Y quién vino a confirmar eso en Jerusalén? Pues él mismo, hecho hombre, para caminar, sentir y tener lo mismo que nosotros percibimos, vemos, sentimos. Entonces, vemos dos cuestiones relativamente diferentes. Y no quiere decir que al decir Jerusalén, es que entonces en Israel todo es perfección, todo es paz, todo es amor, ellos están... No, estamos hablando de lo que representa, porque Babel hoy día tampoco existe, no existe esa construcción, o no sabemos si está oculta, no lo sabemos. Si hay restos, hay quienes dicen que hay restos, que ahí se ve la base de la torre, no podemos decirlo tal vez a ciencia cierta. Pero creo que eso es irrelevante. Lo que realmente es relevante es que en las escrituras está y podemos ver la acción que hubo por parte de los hombres, la acción que hubo por parte de Dios y que tomó con base en esa acción que hicieron los hombres. Y por otro lado podemos ver que Dios también tomó acción y eligió un lugar, porque tenía que elegir un lugar para enviar todo ese mensaje y que nos llegara a todos. Entonces Dios estableció su nombre e incluso en las escrituras dice, ¿no?, que en ese lugar está el nombre de Dios, y hay algunos estudios que incluso el mismo pastor Eduardo tiene por ahí, como desde el aire, pues bueno, Jerusalén tiene ahí la letra que representa el nombre de Dios. Entonces, a lo mejor es de manera simbólica, pero estamos viendo dos simbolismos que se contraponen. Babel, por un lado, que el hombre quiere alcanzar, ser grande por sus propios medios sin importarle los preceptos de Dios. Y por otro lado, Jerusalén, Israel, donde se establece Dios, donde viene el Mesías, donde viene a revelarnos su gracia, su misericordia, pero también nos viene a decir hay que ser obedientes, hay que seguir, lo que aquí nos está haciendo, aquí sí lo tenemos que hacer. Entonces el hecho de tener la gracia no quiere decir que vamos a ser desobedientes, porque acabaríamos siendo igual que aquí. Entonces tenemos la gracia, pero debemos seguir obedeciendo su palabra, todo lo que está escrito ahí. Y aquí es como Él decide reunir a las naciones, y lo podemos ver que incluso hasta en Apocalipsis, hasta el final de las escrituras, nos habla de que ahí se van a reunir las naciones. ¿Y por qué? Porque es un lugar especial que el Señor eligió, que Dios eligió. Entonces, esa conexión con Israel a nosotros nos conecta, porque Dios no abandona al hombre a pesar de las transgresiones que han venido desde, vamos en el capítulo 12 y hemos visto cuántas cosas han pasado, cuántas faltas, cuántas fallas ha tenido el hombre y la humanidad, y Dios sigue cuidando de nosotros. Entonces, Dios elige a Abraham como un instrumento para bendecir a todas las familias de la tierra, y por eso dice que Israel se convierte en el pivote redentor de la historia humana. ¿Por qué? Porque desde ahí surgió todo.
Incluso las escrituras nos dicen que Jesús, Yeshua, desde ahí les mandó a los discípulos a predicar hasta lo último de la tierra. Y ahí fue donde sucedió todo, en ese lugar donde se dio todo el ministerio de Jesús, de Yeshua. Entonces, el papel de Israel, ahorita podemos verlo, que es desde, como dice, de la confusión a la bendición. El papel que Israel tiene es precisamente lo que estábamos comentando, con el pacto que Dios establece con Abraham, da origen al pueblo de Israel. Y aquí también viene esa cláusula fundamental que dice: bendeciré a los que te bendijeren, y que ya lo tratamos la semana pasada y que lo hemos visto muy constantemente. Entonces, aquí viene todo junto. Viene la promesa que le da a Abraham: de haré de ti una gran nación, por la cual serán benditas todas las naciones de la tierra. Y también dice: bendeciré a los que te bendijeren. Y yo lo he comentado tal vez en algunas otras ocasiones aquí, pero de repente en plática lo comentamos. Creo que es importante bendecir, porque está en las escrituras y ahí dice que Dios va a bendecir a los que bendijeren al pueblo, pero también en gratitud, porque decíamos hace un momento, la escritura y todo lo que hoy conocemos, toda la bendición, todo la gracia, el perdón y todo lo que hoy conocemos llegó gracias a la preservación de las escrituras. Entonces, al menos eso debería hacernos agradecidos y bendecirlos. Entonces, la elección de Israel es una respuesta a la confusión de las naciones, ya que volvemos lo que decíamos hace un ratito, nosotros decidimos qué camino tomar. Si caminar por nuestras propias fuerzas y olvidarnos de Dios, o ser obedientes y apegarnos a las escrituras y creer a Dios. No creer en Dios no es lo mismo, definitivamente no es lo mismo creer en que creerle a. Y aquí es bien importante, ya para concluir, la importancia de orar en tiempos de conflicto. Y aquí vemos, por ejemplo, en el Salmo 122:6, que dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Es nuevamente una repetición, una confirmación del pacto que Dios hizo con Abraham. En medio también de guerras y confusión, como en los días de Babel y como en los días de hoy, nuestra oración por Israel es un acto de obediencia y alineación con el corazón de Dios. Pero como yo lo dije hace unos momentitos, debe ser también por gratitud, porque gracias a ellos que han preservado la palabra, o bueno, que Dios por medio de ellos preservó la palabra, llegó a nosotros. Entonces, no es solamente obediencia, o sea, sí hay que ser obedientes, desde luego es el fundamento básico para poder desarrollarnos en las escrituras, pero también el entender, ser entendidos. Dice: orar por Israel no es ignorar otros pueblos. No quiere decir que si vamos a orar por Israel es olvidarnos de los que están al lado, arriba, abajo, de ellos o de nosotros, sino al contrario, es un principio espiritual
espiritual que activa bendición sobre todas las naciones y refleja la justicia de Dios. Al nosotros bendecir, sin darnos cuenta, somos bendecidos nosotros. Y vamos a poner un ejemplo que el mismo pastor Eduardo Joseph comentó, no recuerdo si fue en alguna de las clases o fue dentro de la academia que está dentro de Land Academia, ahí en Voces de Israel, donde habla precisamente que la tecnología, los avances que ha hecho Israel en materia tecnológica y en materia sobre todo de ciencia y tecnología, sin darnos cuenta, hoy nos han ayudado a que la sociedad sea lo que es hoy día. Cuestiones tecnológicas como la internet, muchas aplicaciones, nos decía por ejemplo el Waze, es algo hecho por ellos, hecho en Israel, así como otras muchas plataformas y muchos inventos, muchos avances que han tenido. Entonces, sin darnos cuenta, nosotros estamos siendo bendecidos también. Y ahí estoy hablando de cosas pues, materiales, tecnológicas, pero si nos vamos a las profundidades, a lo profundo, a lo que no se ve, también somos bendecidos. Porque si no fuera por ese conocimiento que hoy tenemos, no estaríamos aquí. Entonces, en medio de todo esto es importante estar en oración y esto va a reflejar precisamente también la justicia de Dios, porque Dios es justo y aunque de repente pareciera que el pecador que está en la cruz de al lado no tiene perdón porque lo tenía merecido, llamémoslo así, en la justicia terrenal, el Señor Jesús, Yeshua, perdonó aún en ese momento. Entonces nosotros, ¿qué autoridad tenemos para juzgar? Entonces mejor tratemos de tener esa justicia de Dios, pidiendo por todos los que están en este momento de alguna manera en situaciones. Vemos aquí que algunas citas, Mateo 23, 37 al 39, dice, Jerusalén, Jerusalén, no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Está refiriéndose a esa tierra que debemos bendecir y que entró hace ya más de 2000 años, bueno, cerca de 2000 años aproximadamente, y que entró y que le decían bendito el que viene en el nombre del Señor, y que días después como cordero fue llevado al matadero, y gracias a aquel estuvo 3 días, 3 noches como era escrito, y que resucitó. Gracias a eso es que nosotros estamos hoy día y que somos injertados en el olivo. Y no debemos olvidar que ese olivo es Israel. Entonces, como creyentes, no bajo ningún punto de vista sustituimos a Israel. La iglesia no sustituye a Israel. Eso es una confusión que se ha venido dando y lamentablemente pues hay muchos hermanos porque creen en el mismo Salvador, creen en el mismo Dios, pero no han alcanzado a dimensionar eso, que el olivo es Israel
y que nosotros somos esa rama que fue injertada. Y ese pasaje de Romanos 11 es muy, muy claro, donde dice que el mismo Dios, así como nos injertó, es capaz de sacarnos. Entonces, ¿qué nos hace pensar que nosotros pasamos a sustituir? Somos injertados. Y eso es una gran bendición. ¿Por qué? Porque nos unimos al propósito de redención iniciado con Abraham. Y eso nos da a nosotros todos los beneficios, toda la bendición que que su pueblo ha tenido. Pero también nos da ciertas obligaciones. Y que creo que a todos como seres humanos nos gustan siempre los beneficios, pero las obligaciones como que, nos duelen, como que, en serio esto, en serio. Y de una manera u otra, desde que somos niños, empezamos a buscar la manera de hacer parecer que el faltar a algo, pues no es tan malo, o que al contrario, ¿no? Hasta es bueno. Entonces creo que es necesario hacer lo que dice la Escritura, volver a comer ese librito, esa palabra que tenemos y escudriñarla de nuevo, aunque sea amarga, y ver que la realidad que a veces hemos estado viviendo no es lo que las Escrituras dicen o no es tal cual. Entonces tratemos siempre de hacer lo que dicen las Escrituras, aunque a veces es difícil, duele, y repito, yo soy el primero que digo, he fallado mucho y sigo fallando, pero también debo ser el primero en decir, sí, he fallado, pero quiero seguir aquí sirviendo, creciendo, conociendo más las Escrituras, y que sí, mañana voy a fallar, no porque yo quiera, sino porque somos humanos, nuestra humanidad es errática, pecaminosa. Entonces día con día tenemos que estar luchando y poniéndonos en manos de Dios en oración y siempre acordándonos de su palabra. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Yo creo que aquí es algo bien importante para bendecir a Israel hoy. Recordemos, no es bendecir porque estemos de acuerdo con lo que hacen los gobernantes. Eso no significa que si yo bendigo a alguien esté de acuerdo completamente. Si yo bendigo a alguien que quiero, yo creo que los que son padres tienen hijos que están metidos a veces en cosas que no están de acuerdo, que saben que pueden acabar mal, pero no por eso dejan de quererlos, no por eso dejan de bendecirlos. Eso es el nivel de madurez que debemos como creyentes obtener. Saber que por medio del pueblo de Israel hemos recibido tanta bendición que debemos de bendecir. Y repito, bendecir no es estar de acuerdo con todo lo que se está haciendo. Podremos estar de acuerdo en unas cosas, podremos estar de acuerdo en todo, o no podremos estar de acuerdo, pero en lo que sí, como creyentes, sí o sí tenemos que estar de acuerdo es que su palabra es la que nos mueve, la que nos da vida, la que nos alimenta. Y si lo creemos, entonces debemos creer y debemos agradecer, porque hemos sido bendecidos. Entonces, orar constantemente por la paz y por la redención del pueblo de Israel. Algo también, combatir la desinformación y el antisemitismo con verdad y compasión. Y aquí vuelvo a lo que decía hace un ratito. Puede ser que no estemos de acuerdo en muchas cosas, pero no podemos dejar de lado que en Israel, en Jerusalén, surgió todo lo que llegó hasta nosotros y que hoy día
es parte de nuestra vida, es parte de nuestra esencia, es parte de nuestra salvación, es parte de la bendición que tenemos. Entonces, combatamos esa desinformación. ¿Cómo? Yo creo que lo más importante es pues demostrando que debemos amar a los demás. No necesariamente vamos a ganar una discusión, porque la mejor manera de ganar una discusión a veces no es discutiendo, a veces es eh, simplemente expresando una opinión y fundamentando las cosas, pero de una manera serena, tranquila y yo creo que amando siempre a quien está enfrente, aunque no esté de acuerdo con ello. Apoyar causas, ministerios y personas que trabajan por la paz. Entonces aquí es importante, hace rato en la oración que tuvimos con Casa Shalom Global, también nos decían de apoyar al ministerio, en este caso Voces de Israel, en este momento que están atravesando pues el conflicto, que se han cerrado los aeropuertos, que las fronteras también están pues ya teniendo dificultades para que entren suministros, para que salgan, para que haya libre tránsito. Todo eso está llevando, acarreando algunos problemas. Entonces ahorita es un buen momento de apoyar, de donar y si alguien quiere hacerlo, digo, en la página de Voces de Israel está, nada más nos comentaban poner ahí ofrenda de amor y va a llegar directamente para lo que es, para comprar víveres y llevarlos a las personas que tienen problemas. Hay personas que tienen problemas de movilidad, así como lo vemos aquí, hay personas que tienen alguna discapacidad, andan en silla de ruedas, la edad, y que les es difícil moverse, entonces necesitan apoyo. Entonces es momento de apoyar, y también pues bueno, otro de las formas que podemos nosotros bendecir es enseñar a otros el valor espiritual de bendecir a Israel, que es precisamente lo que estamos haciendo en este momento, entendiendo que bendecir no es porque sean excelentes, sean perfectos, sean infalibles para nada. Justo no hay uno solo, sino por todo lo que ha habido y toda la bendición que ha venido de ahí. Entonces, enseñar a otros el valor. Y el último punto dice, recuerda que bendecir a Israel no es política, es fidelidad bíblica. O sea, no se trata de hacer política, de que si está bien, que si el bombardeo, que si la defensa, que si el ejército, no. Es fidelidad bíblica. Y yo lo he compartido varias veces. Digo, a nosotros el año pasado, hace exactamente un año, estábamos por ahí. Y había sido hace unos meses atrás lo de el 7 de octubre, gracias Ana, que fue la situación que tuvieron esa, pues irrumpieron y que hubo esa masacre, esa matanza. Y el ejército estaba pues a la expectativa, estaba siempre pues buscando mantener el orden y estar atentos a cualquier cosa. Y yo he compartido esto, recuerdo cómo veíamos que las mismas mujeres estaban cargando a sus bebés, estaban preparando su cena para el Shabbat y estaban con el niño cargándolo y con la metralleta del otro lado. Y uno dice, híjole, o sea, ¿por qué? ¿No? Entonces, independientemente de que sea lo que sea, hay personas ahí que también necesitan conocer al Dios que conocemos nosotros y necesitan encontrarse con el Espíritu de Dios, que lo anhelan. Entonces, bendecir a Israel no es política, no es por eso que están haciendo o están dejando de hacer, sino es por las Escrituras, por amor a Dios. Y cierro nada más ya con esto último, este mensaje que quiero que quede en cada uno de ustedes. Hoy
en un mundo que sigue levantando sus propias torres, decidimos mirar hacia Jerusalén, porque allí donde el hombre buscó confundir, Dios eligió restaurar. Que nuestras oraciones no se levanten como ladrillos de Babel, sino como incienso de intercesión. Hoy más que nunca bendecimos a Israel y bendecimos al mundo en el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Pues vamos a terminar bendiciendo, vamos a terminar cantando. Señor, quiero construir los muros de Jerusalén. Tú el alfarero, yo el barro soy. Ayúdame a reconstruir los muros de Jerusalén, porque yo a tu imagen quiero ser. Señor, quiero construir los muros de Jerusalén. Tú el alfarero, yo el barro soy. Ayúdame a reconstruir los muros de Jerusalén, porque yo a tu imagen quiero ser. Aleluya, aleluya, amén. Aleluya, aleluya, amén. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos das, Señor. Gracias porque, aunque sabemos que son momentos difíciles para tu pueblo, sabemos que tú estás con ellos y que tú estás al frente, que tú peleas esa batalla. Pero a nosotros, Señor, también nos está tocando una parte complicada, que es entender que debemos bendecir a ese pueblo, porque es tu pueblo, Señor, es la niña de tus ojos. Y aunque estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, nos parezca o no nos parezca, estamos ciertos que de ahí vino toda la bendición a nuestra vida. Señor, danos esa confianza, esa certeza, ese amor para poder bendecirlos y poder bendecir a todos, Señor, nuestros semejantes. Tú dijiste que hay dos grandes mandamientos de los cuales depende toda la ley y los profetas, y el segundo de ellos era amar al prójimo como a nosotros mismos, porque, Señor, es algo importante y a veces se nos olvida. A veces creemos que podemos juzgar porque nosotros estamos bien, a pesar de que eso nos hace no estar tan bien, Señor, porque a veces vemos la paja en el ojo ajeno sin ver la viga que tenemos nosotros, Señor. Ayúdanos a ser sabios y aprender de los tiempos, aprender de lo que está escrito en la palabra, en tu palabra, Señor. Señor, como dice esta frase con la que estamos cerrando,
hoy, al igual que siempre, el mundo sigue levantando sus propias torres, pero nosotros, por decisión propia, decidimos mirar hacia Jerusalén. Decidimos construir, reconstruir los muros y reconstruirlos desde lo profundo, hacer una nueva estructura formada por todo tu pueblo y por ti, Señor, tú como el fundamento, porque nosotros estamos eligiendo lo mejor, que es elegirte a ti, porque tú eres el que restaura, el que nos da ese perdón, esa libertad, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Ayúdanos a hacer incienso que interceda por tu pueblo, que interceda por todos los demás, Señor, por nuestro prójimo, por el pueblo de Israel, pero también por los que están al lado, Señor, por los árabes, por los musulmanes, por todos, Señor, todos, porque todos son hijos tuyos, todos somos hijos tuyos, Padre. Y ayúdanos a seguir bendiciendo en el nombre poderoso del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ayúdanos, Señor, con esta reconstrucción, Señor, con esta reconstrucción de esos muros que simbólicamente, Señor, son los muros de Jerusalén, pero que representan tu presencia, que representan tu palabra, que representan tu amor, que representan tu esencia, Señor, que te representan aquí, a ti, en la tierra, entre cada uno de nosotros. Ayúdanos a reconstruir, Señor, a reconstruir los muros, a reconstruir ese espíritu de lucha, ese espíritu de paz también, Señor. Así como tú eres león, también eres cordero. Ayúdanos a tener un corazón, Señor, que sea benevolente, que sea amoroso, pero también a tener determinación, Señor, y a saber que lo malo es malo y llamarle así, y a lo bueno, Señor, llamarle bueno, y no cambiar, no ser tolerantes con las cosas que sabemos que no están bien, aun cuando esas cosas estén dentro de nosotros mismos, aun cuando las cosas nos duelan. Ayúdanos, Señor, a tomar la decisión, la determinación de no mirar hacia Babel, sino mirar hacia Jerusalén, mirar hacia ti, Señor, hacia el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que eres tú. Es decidir seguirte a ti, Señor. Señor, quiero construir los muros de Jerusalén. Tú el alfarero, yo el barro soy. Ayúdame a reconstruir los muros de Jerusalén, porque yo a tu imagen quiero ser. Cántale una vez más, cántale una vez más. Señor, quiero construir los muros de Jerusalén. Tú el alfarero, yo el barro soy. Ayúdame a reconstruir los muros de Jerusalén, porque yo a tu imagen quiero ser.
de Jerusalén. Tú el alfarero, yo el barro soy. Ayúdame a reconstruir los muros de Jerusalén, porque yo a tu imagen quiero ser. Porque yo a tu imagen quiero ser. Una vez más. Porque yo a tu imagen quiero ser. Digámoselo por el corazón. Porque yo a tu imagen quiero ser. Creyéndolo una vez más.